Parece que el anterior gustó, yo no me había quedado demasiado feliz y a veces es raro, ¿no? Vos tenés uno tiene una impresión y la gente parece que tiene otra. Sí, tema muy bueno, a mí me encantó. Ahí estamos subiendo todas las charlas a Learn y también el artículo que habías pedido en la primera charla está todo en un grupo de estudio, así que cuando quieran volver a escucharte, pueden entrar por Learn y ahí están todas las charlas grabadas. Eso es importante. Sí, ahora tenemos que hacer el curso. Estoy haciendo un curso que va a ser sobre conceptos, pero conceptos y virtudes. Conceptos de Rose y virtudes de las filosofías antiguas. Bueno, espero. Una óptica diferente, porque si Dani y Yael vienen robando de lo lindo con el tema de los conceptos, yo también quiero. Bien. Bueno, cuando quieras comenzar. Pero no veo a nadie. Ah, ¿ya habilitaste? Sí, creo que como estamos en doble pantalla, no puedes ver a todas las personas, pero están todos acá esperándote, me parece. Bueno, a ver, voy a chumear un poquito. Voy a poner la cuadrícula ahí. Ah, sí, tengo gente conocida. Bueno, hola, ¿cómo andan todos? Espero que bien y vamos a seguir avanzando en este ciclo que termina hoy, en donde mi idea fue hablar un poco de conceptos del método de Rose, pero vinculados, o sea, dentro del aspecto conceptual del método, hay principios que son fundamentales y que también han sido observados y analizados muchos siglos atrás por los filósofos más reconocidos, aquellos que, a pesar de los tiempos en los que vivimos, tecnológicos, acelerados y modernos, seguimos estudiando las obras de aquellos geniales presocráticos, socráticos, estoicos y cínicos y tantos otros que nos dejaron tantas enseñanzas sobre el ser humano y su necesidad de conocerse y de poder llegar a ser más feliz. Entre esos conceptos, o podríamos llamarlos virtudes, porque en este caso vamos a hablar de una de las virtudes llamadas virtudes cardinales, que eran justamente cardinales porque eran los puntos de orientación, ¿no? Para tener referencias de qué forma vivir y tener una vida más próspera y más humana, y de crecimiento y desarrollo. Hay una que está un poco olvidada. ¿Por qué estar olvidada? La verdad que yo pienso que es porque justamente esta velocidad en la que vivimos en la actualidad nos aleja un poco de esta virtud, que es la prudencia. Cuando hablamos de prudencia, pareciera ser de que supone lentitud, supone hacer menos, supone reflexionar de más, y sin embargo no es así. También yo quiero contarles que mi interés o mi foco de esto que vengo investigando hace un tiempo, tiene que ver con las filosofías, pero las filosofías consideradas antiguas, o sea, que van del siglo IV antes de Cristo aproximadamente hacia atrás. Porque las que son más modernas, o los enfoques más modernos, o sea, o escuelas filosóficas, al ir avanzando hacia la era cristiana, fueron variando en su manera de entender algunos conceptos o cualidades de estas virtudes, y básicamente se alejaron un poco de la visión naturalista que todas tenían. Todas tenían un punto bastante en común, que eran en su mayoría la observación del hombre en forma empírica a través de filosofías que, si bien eran teóricos y especulativas, siempre tenían componentes empíricos, o sea,
de pruebas, de cosas para hacer, de hacer realmente porque ellos consideraban que era la verdadera forma de aprender. Entonces me interesa más ese enfoque que es de estos pensadores y filósofos más antiguos. ¿Por qué? Porque tienen mucha relación con nuestros conceptos, porque nuestros conceptos provienen de esa visión de la tradición cultural que nosotros seguimos, que está basada en filosofías comportamentales y teórico-especulativas, pero incluso anteriores a la de los griegos, y sabemos de que hubo una transferencia ahí de conocimientos entre los filósofos griegos y los filósofos hindúes, en donde se enriquecieron mutuamente. Tal es así que textos como la Ilíada y la Odisea son bastante comparables a los textos épicos hindúes, como el Bhagavad Gita, el Ramayana y demás. Hay principios bastante similares. Bueno, la prudencia es una virtud que la podemos analizar de distintos ángulos. Incluso yo voy a citar a algunos filósofos que tienen algunas visiones diferentes de cómo interpretarla. A mí me gustó llamar a esta charla la prudencia como la ética de la responsabilidad, que tiene más con la visión que tenía Aristóteles. Y para comenzar, vamos a determinar si la prudencia, por ejemplo, es una virtud. Que las virtudes se las considera como poder, virtud como un elemento con poder. ¿Por qué? Porque las personas virtuosas son poderosas. O sea, son las personas que logran justamente cambiar sus condicionamientos. Fíjense que esto que yo estoy diciendo podríamos estar usándolo para definir tanto técnicas o conceptos de nuestro método. Es el ser humano que trabaja sobre sí mismo, se desarrolla, se conoce, observa aquello que tiene que cambiar, tal vez porque está condicionado por su educación o demás, y entonces eso le permite tornarse un hombre más libre, y siendo más libre, obviamente que tiene más poder. Ahora también la virtud es algo que se puede entender. Por ejemplo, supongamos, hay un ejemplo que creo que yo lo usé en otra charla, pero vale la pena repetirlo. Por ejemplo, si vemos un cuchillo, ¿cuál es la virtud del cuchillo? Es el poder que el cuchillo tiene. ¿Y cuál es? El de cortar. Digamos que es un poder y a la vez casi una obligación. Ahora, ese cuchillo puede estar en las manos de un asesino y puede estar en las manos de un cirujano o de un chef. Entonces, el resultado de ese objeto usado por una determinada persona que puede ser más o menos virtuosa, va a generar eso, un resultado. Y ese resultado es lo que el hombre no profano, aquel que hace un trabajo sobre sí mismo y que logra desarrollar un concepto más virtuoso de la vida, de su propia vida, hace entonces que eso sí sea un poder humano, un poder que sirva a los demás. Y eso es lo que la prudencia realiza y actúa como una especie de moderadora de otras virtudes. Es una de las 4 virtudes cardinales de los antiguos y de la Edad Media, y las otras, si no me falla la memoria, eran la templanza, que fue la que vimos, otra bastante olvidada, que se la asocia mucho a las religiones, principalmente a la religión católica. Si ustedes ponen en YouTube templanza, van a encontrar una mayoría de comentarios, pero desde una visión religiosa. También la valentía y la justicia. Esa, junto con la prudencia, serían las 4 virtudes cardinales que, si vemos las 4, en realidad hay otras que son bastante más comentadas o analizadas que esas que acabo de nombrar, pero principalmente la prudencia, tal vez por una cuestión de la velocidad de nuestros tiempos, se la entiende como algo que hace lento
a los procesos, porque requiere mucho análisis, y tal vez por eso está un poco olvidada. En los tiempos modernos, esta virtud depende menos de la moral y se sostiene más en el cálculo inteligente de probabilidades. Y allí, cuando yo digo tiempos modernos, ya me vengo al comentario, por ejemplo, que hacía Kant, que Kant la cuestionaba, porque entendía, ¿por qué? Porque según comentarios de estudiosos de la obra de Kant, decía, si bien Manuel Kant fue una persona realmente extraordinaria para su época, incluso que dejó análisis y comentarios muy, muy interesantes, era un poco duro en cuanto a la observación de las virtudes, de las virtudes que él consideraba virtudes morales. Era muy rígido en ese sentido. En eso tenía una diferencia, como vamos a ver después, con Aristóteles, por ejemplo, o con otros, como Santo Tomás de Aquino, demás. Él entendía que a veces la moral no debe ser analizada y debe simplemente cumplirse a rajatabla sin poder variar en absoluto lo que ese concepto moral dice. Pero yo creo que no es así, porque en realidad la propia prudencia en sí misma nos dice que nosotros tenemos que analizar las situaciones y ver cómo esas situaciones, es un poco lo que pasaba con el cuchillo, con mi ejemplo del cuchillo, cómo esas situaciones y esas decisiones que yo tome tendrán incidencia en los demás. Supongamos de que viene alguien que yo sé que va, no sé, va a asesinar a alguien de mi amistad, pidiéndome que yo le diga dónde está. Bueno, y yo lo sé. Según esa moral tan férrea e incuestionable, si yo sigo un precepto o una vida en donde para mí el valor de la verdad es fundamental, debería decirle dónde esa persona está, aunque yo sepa que que lo busca puede hasta ser un asesino. Teniendo en cuenta, eso no significa que uno va a tener una moral flexible, pero uno tiene que tener justamente la prudencia de analizar los medios y los resultados. En esa situación, ¿qué es lo más importante? Preservar la vida de aquel que es mi amigo. No simplemente porque sea mi amigo, sino porque es una vida humana. Y por lo tanto voy a evitar decirle dónde está para que prudentemente yo pueda evitar que se produzca algo que es peor, en este caso, que el propio no respeto de ese principio moral. Para saber, siempre cuando hablamos de este tipo de conceptos, virtudes y demás, a mí siempre me gusta ver qué nos dice la lengua española, en este caso, o sea, cómo define la prudencia la Real Academia Española, porque el lenguaje para nosotros es sumamente importante para justamente definir ideas. Y la RAE, la Real Academia Española, define la prudencia de tres maneras. Como templanza, o sea, templanza a veces se lo utiliza casi como un sinónimo de prudencia. Sin embargo, vimos que en la charla de la semana pasada, que no es exactamente un sinónimo, es diferente. Lo que pasa es como que se asisten entre sí. Y es esto que yo decía al comienzo, principalmente la prudencia es como una moderadora o una virtud moderadora de otras. Si un valiente, por ejemplo, solo conoce la valentía, bueno, y no tiene la prudencia de analizar cómo va a usar aquello, se puede transformar en una actitud temeraria, pero puede tal vez causar un desastre. Entonces, ¿qué medios va a tener ese valiente para llevar adelante, no sé, iniciar una batalla o tomar
una ciudad o lo que fuese. Necesita saber los medios con que cuenta, necesita saber qué va a pasar al aplicar esos medios. Por eso esta virtud, la prudencia, está muy ligada al futuro, a la proyección hacia el futuro, porque siempre hay resultados que van a ocurrir en función de lo que yo realice. Entonces la templanza tiene más que ver con la moderación o la administración de aquellos elementos de los cuales yo puedo ser preso de ellos, que pueden apoderarse de mi libertad. La prudencia es un elemento que me ayuda en la templanza. También la Real Academia Española, en la primera definición, lo define como cautela y como moderación. Otra interpretación es sensatez y buen juicio. Esto sí es interesante porque verdaderamente una persona prudente tiene un senso crítico de análisis de probabilidades y trata de darle a su vida, utilizando la prudencia, un concepto sensato, un concepto de sensatez. O sea, por eso también en algunos momentos Kant la consideraba como una virtud más intelectual que moral, porque usa la razón, la persona prudente. Es, también nos dice la Real Academia Española, una de las 4 virtudes cardinales que consiste en discernir y distinguir lo que es bueno y malo para seguirlo o huir de ello. Bueno, estoy de acuerdo con estas definiciones, a pesar que hay algunas pequeñas cositas que vamos a ir viendo para entender un poco mejor que una persona prudente justamente no es una persona que no hace, sino al contrario, que lo que busca es hacer bien y haciendo el bien. Es como la virtud de la duración, del futuro incierto, del momento favorable, de la paciencia y también de la anticipación. Es tratar de no hacer las cosas solamente por llegar al placer por el camino más corto, sino analizar, incluso si eso que me ofrece tanto deseo, y ahí estaría un poco ligándose a la templanza, es algo realmente que vale la pena tomar cualquier decisión para conquistar aquello. Es podríamos decir, la realidad siempre nos impone obstáculos, rodeos, hasta leyes que cumplir, y la prudencia es el arte de tener todo eso en cuenta, o sea, es un deseo lúcido y razonable, lo cual nos aproxima mucho a la visión de Rosiana. Acuérdense ustedes de los principios redundantes, por ejemplo, que el Mestre usa, y los que hemos estado cerca de él, no es solamente que él recomienda estos principios redundantes, sino que verdaderamente los utiliza. Él siempre tiene la prudencia de tener recursos, por si falla uno, tiene otra posibilidad, y si falla la segunda, por lo menos tiene otra posibilidad. Cómo protege sus archivos, sus cosas, sus libros, o sea, en distintos lugares, en distintos ámbitos físicos, con distintos formatos de cuidados. O sea, digo esto de los archivos porque es una de las cosas que forma parte de sus principales tesoros, sus libros. Pero siempre él tiene la prudencia de evitar todas las posibilidades de que algo falle, teniendo otra alternativa a mano. Cuando uno viaja con él es un curso justamente de esos principios redundantes, de cómo lleva distintos documentos colocados en distintos lugares, cómo pone el dinero en distintas valijas o lugares, cómo nunca despacha sus equipajes, en fin, una serie de cosas que muchas de ellas yo las fui aprendiendo con él y después las fui aprendiendo
en la cantidad de viajes que ya llevo realizados y que muchas veces me salvaron de pasar por situaciones apremiantes o difíciles o demás, y que es simplemente aplicar este concepto de la prudencia, analizar las cosas, verlas desapasionadamente, verlas desde arriba, digamos, y proceder en consecuencia. Este concepto de prudencia también tiene mucho que ver y nos ayuda mucho con las relaciones humanas, porque las fallas en las relaciones humanas muchas veces tienen que ver con que no somos prudentes al relacionarnos con los demás. O sea, es un valor la prudencia que muchas veces despreciamos o ignoramos porque pensamos que es aburrido. Ah, si sos prudente, pareciera que le sacamos ese atractivo de aquel que parece más atrevido, más temerario, más rápido, pero muchas veces esa velocidad nos puede traer mucho más lentitud después en lo que buscamos lograr. Decía un filósofo que podríamos decir que es la inteligencia de los valientes, porque justamente las personas valientes son las que deben ser inteligentes para preservarse. El valiente, por ejemplo, considera sus miedos, el temerario los desprecia y no los calcula, y por ello los cementerios están llenos de temerarios. Y en lo social, hablando de las relaciones humanas, las personas imprudentes suelen hablar sobre otros. Esto genera un deterioro de la confianza que perjudica mucho en sus relaciones y amistades. O sea, una persona que no tiene la prudencia de medir sus palabras, sabemos de que generalmente hasta puede dañar al otro en su afán de destacarse o de que se escuche lo que él tiene tan importante para decir, daña tal vez el proceso empático que necesita establecerse con el otro para que sea verdaderamente un intercambio cualquier conversación. En cambio, las personas que desarrollan la prudencia son más reflexivos y se comunican mejor justamente por ese motivo. Básicamente piensan en las consecuencias de sus actos y de sus dichos. Por eso decíamos de que está siempre ligada al futuro. Se la toma como una virtud que tiene mucha relación con la temporalidad y está conectada con el futuro porque la prudencia nos hace pensar las probabilidades, las tácticas, las maneras de realizar las cosas y de interpretarlas. Así como hablamos de Kant, también Aristóteles dedicaba bastante a la prudencia. Él tenía una visión que a mí me gusta más, menos dura y menos ligada exclusivamente a una férrea moral, sino que entendía justamente que había que considerar, como lo dije antes, de que cualquier acción tiene que ser analizada prudentemente para que no genere daño en otros, ¿no? Entonces, determina la prudencia lo que es necesario elegir y lo que es necesario evitar. Y esto está muy presente en nuestros conceptos, en todo momento. Hasta está tan presente en las partes técnicas que cuando hacemos una práctica de descontracción, siempre tenemos un aviso protector en donde decimos, para justamente establecer un condicionamiento en el alumno, un condicionamiento que lo proteja y que lo haga más autosuficiente y más libre, que permanezca siempre lúcido, despierto, filtrando las palabras y asimilando solo aquello que desea incorporar. Por eso no se lo queremos transmitir y que lo incorpore como un ejercicio de libertad, de protección, de autosuficiencia para ese momento. Queremos que eso sea un ejercicio que cale profundo para que él tenga eso permanentemente y ese estado de alerta lo tenga encendido, ligado las 24 horas, para poder justamente tener la capacidad de filtrar todo aquello que llegue por vía de los sentidos y él pueda discernir
con total libertad qué es lo que quiere para él. Este filósofo Aristóteles opinaba que la virtud era un hábito bueno, decía, que se alcanza por repeticiones de actos buenos. O sea que ahí es donde yo le decía al comienzo que, por ejemplo, me gustan las filosofías más antiguas, porque si bien son escuelas de pensamiento, de especulaciones, todas tenían un lado práctico, entendían que había que practicar cosas para completar un aprendizaje. Y él nos decía esto: se alcanza por repeticiones de actos buenos. La prudencia es una virtud esencialmente práctica cuya función consiste en deliberar bien para obrar bien. O sea, la deliberación es una forma también de analizar una decisión para poder justamente avanzar y actuar sobre ella. Y él entendía de que la persona se hace prudente a través del ejercicio de la toma de decisiones y demás. Como la prudencia es una virtud más intelectual que moral, y esto coincido con Aristóteles, me parece que es así, no olvidemos que en la época de Kant, por ejemplo, el, el, las personas eran mucho más duras, mucho más incluso duras consigo mismo y con sus creencias y demás. Entonces era otro pensamiento, menos naturalista. En la época de Aristóteles tenían otra visión. Eh, y entendían que es una virtud más intelectual que moral, y eso no la desacredita ni la disminuye en absoluto. Podemos ejercitarla y desarrollarla constantemente mediante acciones concretas. Aprendemos a instalar la prudencia como una manera, como un elemento más que incide en nuestros pensamientos y decisiones. Y fíjense que De Rossi, por ejemplo, nos propone incorporar acciones de civilidad diarias. Y lo relaciona a eso porque es una forma de ejercicio. ¿Para qué? Para desarrollar un hábito de ser amables, gentil, cordiales con todos, principalmente con aquellos que no lo merecen, porque ser simpático con el que es simpático con nosotros, cualquiera lo hace. Pero serlo con aquel que no lo es, ahí es donde vemos si cada uno de nosotros está realmente incorporando una administración de sus emociones y si está incorporando la prudencia en ejercicio, porque es de persona prudente justamente medir las palabras, ver cómo reaccionamos ante aquellos que no nos gusta, ver cuánto de comprensión y tolerancia podemos tener ante aquel que nos trata de una manera que no nos parece del todo hasta educada. Todo eso es justamente lo que nos permite analizar las situaciones rápidamente, a mucha velocidad, porque eso es casi instintivo, se va tornando, y rápidamente poder tomar las decisiones más justas, más buenas para uno y también para que eso que haremos sea lo más benéfico posible para la sociedad en que habitamos. Otro de los conceptos también que me gusta y que son bastante al hacer comparaciones entre las filosofías antiguas es no solamente la cuestión del naturalismo, sino que en su mayoría estas escuelas filosóficas entendían cuál era la naturaleza del hombre, y esa naturaleza del hombre era bastante aceptada por prácticamente todos estos pensadores, y que la naturaleza del hombre es ser seres sociales. A partir de allí entendemos por qué. ¿Qué? Tenemos una pregunta. Ya, para que termino con esta idea. A partir de ahí entendemos también por qué nosotros que nos basamos o provenimos de un rescate de filosofías tan antiguas de hace 5.000 años, tienen tanta importancia en cómo funcionamos socialmente, ¿no? Y
por eso el énfasis que de Rose hace cada vez más sobre la importancia de las relaciones humanas. Ahora la escucho, señora. Listo. Bueno, Marcela preguntaba si esta es la virtud más analítica. No sabría si decir si es la más. O sea, me temo por ahí no ser justo en eso, pero sí que es analítica. No sabría decir si más. Posiblemente sea una, para los griegos antiguos, era una virtud esencial, porque justamente actúa en relación con las otras. Es casi como una moderadora de las otras. Por lo tanto, le pone un grado una característica así, analítica, de pensamiento, de observación sin apresuramiento, a todas las otras. Entonces, es influyente sobre las otras virtudes. Ahora, no me atrevería a decir que es la más, pero sí que lo es. ¿Hay alguna otra? No, hay algunos comentarios relacionados también con la empatía de Marce también. En un momento mostraste una imagen de unas chicas y ahí ella en ese momento dijo sí, la chica era poco prudente o poco empática. Y ahí se me ocurrió preguntarte si la empatía está relacionada también con la prudencia. Sí, claro, mucho. En realidad, la empatía es sentir lo que el otro siente. Básicamente es eso. Pero dentro de esa relación que se establece, es obviamente importante que la persona empática sea prudente para ver cómo se relaciona, cómo habla, cómo se expresa con aquel que en ese momento está atravesando una situación determinada y con el cual nosotros queremos acercarnos, apoyarnos, y que a veces, por la sensibilidad en la que esa persona puede estar, podemos no tener la prudencia de decir algo que pueda ser inadecuado o que pueda no ser. Por ejemplo, una persona, si yo quiero establecer empatía con otra persona, lo primero que tengo que hacer es no juzgar absolutamente nada de lo que él diga o me comente que hizo o va a hacer en el caso que quiera hablar, o si no quiere hablar, respetar su silencio. Entonces, eso implica una prudencia. Si no, no es muy factible. Por ejemplo, si uno opina, si el otro está atravesando una situación determinada y hace un comentario y uno dice, ah, bueno, pero yo, listo, se acabó el proceso empático. O si hay una palabrita que usamos mucho y que es totalmente destructora de todo proceso empático, que es pero. Cuando uno dice, ah, sí, pero tal cosa. Cuando uno utiliza eso, el otro directamente se cierra, porque no quiere ser juzgado, no quiere solamente y aceptaría nada, el calor humano del otro, hasta que se pueda uno poner en una situación, si el otro lo permite y lo desea, de más, casi como un ñaza, digamos, una cosa de los dos sintonizar allí en un proceso muy teñido de emocionalidad, en donde uno tiene que respetar y simplemente acompañar. Por eso se dice ponerse en los zapatos del otro. Gandhi decía, más que ponerse en los zapatos del otro, es acompañar al otro, o caminar juntos. Pero sí, es totalmente ligado a lo empático. Perfecto, gracias. Bueno, acá yo ya lo comenté sobre lo de
Kant descalificaba un poco, no descalificaba, pero él entendía de que no llegaba a la altura de una virtud, y entendía que la prudencia aconseja y la moral ordena, o sea, tenía esa dureza cuando se trataba de conceptos morales, ¿no? Por eso él entendía más que una virtud era una habilidad, la prudencia. Y entendía también que conllevaba una especie de amor, pero hacia uno mismo, lo cual para él la reducía en términos de importancia o de valor. Por eso yo cité a Aristóteles como una opinión diferente y que me parece, para hacer una analogía, mucho más prudente, digamos, que la que tenía Kant en este sentido, ¿no? Había acá me lo noté, sí, también Spinoza opinaba y decía que la moral sin prudencia es una moral peligrosa, decía Spinoza. Hay que desconfiar de la moral cuando ésta desconoce sus límites o ignora las consecuencias que puede traer a los demás. Y yo considero que Spinoza tenía mucha razón en esto, porque también, como de Rossi lo explica mucho y siempre habla de mores y de que la moral viene de ahí, que es como una máscara que la persona se coloca, también tiene que ver con los tiempos. Entonces, si una persona tiene una moral atada a ciertos principios que ya no están tan vigentes en una sociedad tal vez más moderna, más actualizada, puede cometer errores enormes de juzgamiento, puede hacer mucho daño si está en un lugar de poder y demás. Por eso me gusta más la visión de Aristóteles y de los antiguos y del propio Spinoza. Los fanáticos de determinadas morales han causado mucho daño, quizá, en la historia. Es bastante preocupante. También estaba asociada la prudencia a la temporalidad, porque siempre se preocupa por el futuro. O sea, yo analizo algo por algo que tiene que ver con lo que vendrá, con lo que haré, ¿no? Es, como decía Santo Tomás de Aquino, es la voluntad actual de preparar o preservar el futuro. Y aclaraba también desde un lado muy humano el propio y el de los demás como deber humano. Por lo tanto, siempre está presente cuando hablamos de virtudes que aquello que hagamos y que sigue los lineamientos de una determinada virtud tiene que pensar en los demás. No siempre la virtud prohíbe el riesgo ni evita el peligro, pero lo considera al peligro, a los riesgos, a los límites, a la finalidad de la decisión, a los medios a utilizar, o sea, considera todos los elementos y toma todas las precauciones que son necesarias. Lo que pasa es que cuando esto se va entrenando es como la intuición, es algo que se analiza velozmente, no es que interrumpa el flujo de una acción. Por eso a veces se piensa que la persona prudente es una persona muy lenta en sus decisiones, que hace poco, digamos, que hace menos que otro que no lo es. Sin embargo, hace y con menos riesgos de causar incluso daños a otros. Y yo, para ir terminando, porque hablamos de interpretaciones de prudencias, de distintos filósofos, ya creo que más o menos entendimos de qué se trata, se me ocurrió traer aquí y leérselos un artículo que yo escribí para Bioguías, en mi columna que mantengo, sobre justamente la prudencia, pero en tiempos actuales y en estos tiempos de pandemia, ¿no? Y ahí se me ocurrió justamente relacionar esto, mucha prudencia en espacios pequeños, que es algo que está afectando mucho, que son justamente las situaciones de incluso familias viviendo en espacios pequeños desde hace meses y si no existe prudencia en esa relación, verdaderamente puede ser explosiva. Y
ahí yo puse que estamos en momentos de cuarentena, en todos los países hemos necesitado recluirnos por un fin no discutible, que es cuidar la vida, especialmente en los ámbitos urbanos. Grupos familiares, parejas y algunos que habitan solos debieron adoptar un estilo de vida diferente a su rutina habitual. En algunos casos, costumbres sostenidas durante años con horarios, actividades y dinámicas repetidas tuvieron que alterarse de un momento a otro. En el conjunto de alternativas de convivencia, nada es perfecto. Los que pasan sus días en soledad tienen menos problemas de espacio, pero añoran la proximidad con otros. Aunque la tecnología nos ayuda, no reemplaza el calor humano. Los que conviven con otros integrantes de su familia sienten que con el paso de los días las casas, especialmente los departamentos, se perciben cada vez más pequeñas. La tensión que esta situación va generando es similar al proceso del pedernal, una roca silicia dura que ya era utilizada en la Edad de Piedra para hacer fuego. Al ser raspada con otra roca o con un trozo de metal, genera chispas. Si alguna de estas chispas cae sobre algo que pueda encenderse, tendremos una hermosa hoguera en escasos minutos. Es un buen momento para entrenar la prudencia. Una palabra que se escucha poco, pero que define una actitud de sabiduría que es necesario incorporar, especialmente en estos tiempos. La prudencia es lo que diferencia la acción pensada del impulso y a quien actúa con certeza del exaltado. Como claramente menciona André Comte-Sponville, en el fondo es lo que Freud llamará el principio de realidad, o al menos es la virtud correspondiente a él. Se trata de disfrutar lo más posible, de sufrir lo menos posible, pero teniendo en cuenta las obligaciones y las incertidumbres de la realidad. Así, la prudencia en el hombre tiene la misma función que el instinto en los animales y, según Cicerón, que la providencia en los dioses. La prudencia para los antiguos filósofos no se limitaba a evitar los peligros, que es la forma de interpretación actual. Era la sabiduría para usar la paciencia y la anticipación. Es un buen recurso para evitar las chispas de la convivencia continua, aumentada en las situaciones de estrés y poco espacio físico. Tal vez, al finalizar la lectura de este texto, sea el momento para preguntarle a alguien con quien estamos conviviendo cómo se siente bien, si quiere conversar, o usando otra forma de comunicación, acercarle un rico desayuno a la cama. Puede ser el comienzo de un lindo día y de una charla que hace tiempo tenemos olvidada. Pueden ser buenos momentos para fortalecer relaciones y muy útiles para entrenar la virtud de la prudencia. Y bueno, y ahí, como tenemos que ser prudentes en administrar nuestro tiempo, llegamos al fin de lo que tenía para decirles sobre este concepto, digamos. Muchas gracias. ¿Y ahora? Muchas gracias. ¿Caro? Bueno, por ahora no tenemos ninguna pregunta. Qué prudentes. ¿Hay algún valiente que quiera preguntarle a Edgardo en este momento? No, acá al principio de la charla Sol Semisa hizo como una relación con la prudencia como si fuera un filtro, como si la prudencia fuera un filtro, y justo en ese momento explicaste perfectamente Sí. ella comentó. Sí, actúa un poco como un filtro, efectivamente, porque creo que para mí es algo que se va aprendiendo y con los años uno lo va aplicando más, porque verdaderamente está siempre como atento a ese elemento, ¿no? Que nos permite cometer menos errores, nos da menos certeza. Y creo que también la práctica misma que nosotros hacemos, nuestro trabajo de aquietar nuestros pensamientos, nuestra hiperactividad mental y demás, nos da elementos para ser más prudentes. Porque si estamos muy emocionados, si estamos verdaderamente con una mente totalmente como una máquina de hacer pochoclo, obviamente que vamos a ser menos prudentes. Entonces creo que va
perfectamente relacionado con el trabajo que hacemos. Deberíamos todos, los que practicamos este método con el tiempo, ser más prudentes porque sí, porque tanto en la convivencia, en la prudencia de nuestra convivencia y de cómo nosotros nos relacionamos, como lo que incide hasta biológicamente las prácticas que hacemos, nos tiene que llevar a ese resultado. Sería casi imposible de evitarlo, me parece a mí. Claro, Bueno, ¿qué más, chicos? a mí se me viene a la mente esta frase de pensar con cabeza fría. ¿Viste? Como no pensar cuando uno está como muy emocionalizado, o tomar ninguna decisión bajo algún estado de... Sí, como de... Sí, toda decisión emocionalizado y tenemos muchas posibilidades de cometer más errores. Hay un autor que dice una cosa, no tiene mucho que ver con esto, pero ya que estamos así charlando, hay un autor que tiene una idea de aquel precepto cartesiano, ese pienso luego existo, que ahora al pobre Descartes le dan como en bolsa, pobre de todos lados. Y por la influencia que él tuvo justamente en todas las áreas de la ciencia y de las filosofías y demás, de que eso, según una interpretación, entre medio de una idea y de otra idea hay un espacio. Muchas veces pareciera que no, pero a los niveles que se mueven las sinapsis y las conexiones neuronales y eso, hay como una especie de un pequeño espacio y que dicen algunos, lo cual cambiaría totalmente la interpretación de todo lo que Descartes se le atribuye haber dicho, que justamente el ser humano existiría verdaderamente, sería el verdadero hombre consciente en el espacio que no piensa, que sería ese espacio entre un pensamiento y otro. Y que sería el momento donde la inestabilidad mental se reduciría y donde en ese pequeño espacio de tiempo entre un pensamiento y otro estaría en un estado de no pensar, con lo cual estaría muy cercano o en un estado de meditación, donde tendría intuiciones y no pensamientos ligados al intelecto. Siempre me quedó eso difícil saber si Descartes en algún momento pensó que su frase contenía esa idea, pero también es una manera diferente de verlo. Y pues, ¿por qué no? Tal vez. Acá Lucia comenta, pensaba que somos una combinación de osadía y prudencia. Sí, claro. Es que podemos ser más osados si somos más prudentes. Para mí es inteligencia la prudencia. Es ser osado porque yo voy... O sea, hay quien dice, y por ejemplo, hay creo que Aristóteles es el que también avanza sobre la comparación con el amor. Cuando uno está totalmente enamorado, puede cometer cualquier imprudencia, tal vez solo para encontrarse 2 minutos con su ser amado. Pero lo que él se refiere es que la persona prudente lo que hace analiza los medios y el resultado. Entonces, no cuestiona ni está, lo que está viendo y analizando es si los medios que tiene y el resultado a obtener justificarían ese acto de arrojo, digamos, ¿no? Entonces va un poco ligado a lo que Lucia decía. Para mí, uno no va en contra del otro, sino que se favorecen. A mí me parece que uno puede ser mucho más osado y tomar una decisión de una gran osadía si primero tuvo la prudencia de evaluar los riesgos. Si no, es tirarse a saltar del avión sin paracaídas. Bueno, y ahí Sol habla un poco sobre esto, hace un comentario, ser prudente pero lúcido.
Y después Marce, ¿Ser prudente? ser prudente, pero lúcido. Claro, lógico. Bueno, Ser consciente. y Marce comenta, de usar tanto la emoción y la intuición, pero es más analítico. No sé, ese es un sutra de Marcel. Me lo va a tener que explicar en privado. Sí. Porque si usamos la intuición, la emoción ya no está. Entonces, analítico, sí, la persona... Lo que pasa es que, sinceramente, por ejemplo, yo me considero un tipo prudente, pero no lo era tanto hace años atrás. Y cada vez más es como una reacción instintiva. Uno cuando incorpora y ejercita eso como un elemento, como una herramienta a usar, la va incorporando y antes de tomar una determinada decisión que tiene que ver siempre con el futuro, hace un rápido análisis de los medios que tengo y lo que eso va a generar. Y ahí uno puede decidir entonces, no, mejor no hago esto, porque el resultado no va a ser conveniente, o porque los medios que tengo no me van a permitir obtener el resultado que quiero. Entonces uno hace un análisis de probabilidades, que todos lo hacemos. Lo que pasa es que como todas las cosas, si uno las entrena y las torna conscientes, las administra mejor. Entonces eso puede llegar a ser una capacidad más a tener, que para mí es una virtud sumamente poderosa. Bueno, amiguitos, me encantó y gracias por acompañarme en estas charlas de este mes. Ahora le va a tocar a Yael lucirse, que seguramente lo hará, y tal vez yo vuelva el otro mes. Así me han dicho mis jefes, parece. Y ahora creo que todos nos tenemos que ir a la al último chakra del año, ¿no? Exactamente, sí. ¿Sí? Importante no perdérselo. Así es. Bueno, me voy corriendo así consigo entrar al Perfecto. puya Muchas previo. gracias, Edgardo, y muchas gracias a todos por venir. Gracias, Carlos.